Bienvenidos y bienvenidas todas las que están acá, ya sean docentes, estudiantes y toda la comunidad escolar, y todas las personas que nos acompañan hoy. Se nos viene nuestra esperada masterclass llamada Seamos Creadores Conscientes, Agricultura y Cambio Climático, dos temas súper relevantes y que vamos a poder estar conversando más en profundidad hoy en día. Muchas gracias, por supuesto, a Synopsy, una de nuestras marcas colaboradoras de los creadores, que hace posible instancias como estas, pero también muchas otras instancias a lo largo del Premio de Talento Digital Escolar Los Creadores. Gracias también, por supuesto, a nuestro querido speaker de hoy. Vamos a tener el honor de poder aprender directamente de Víctor Greenblatt. Él es director del Grupo de Investigación y Desarrollo I+D y gerente general de Synopsys en Chile. Hablaremos de algunos desafíos que estamos enfrentando como humanidad hoy en día y también cuáles serán algunas de las consecuencias que enfrentaremos respecto al cambio climático y también cuál sería el rol de la tecnología, de la innovación, de la creación de proyectos, a lo mejor para ver también el potencial que tiene esto. Muchas gracias, por supuesto, a todos los que están aquí. Sabemos que es a lo mejor un horario un poquito complicado, una fecha también complicada, pero estamos aquí. Así que muchas gracias a todos y todas. Antes de iniciar, si es que alguno aún no conoce qué es Los Creadores es un premio de talento digital escolar que invita a estudiantes desde sexto hasta cuarto medio junto a sus docentes o a un tutor. Puede ser un tutor que no sea docente, a veces participan estudiantes con sus apoderados, con sus papás, con sus familiares. El único requisito es ser mayor de 18 años para acompañar a los estudiantes. Y aquí los estudiantes pueden postular una idea creativa que resuelva una problemática de su entorno. Puede ser una problemática medioambiental, ahí se nos van uniendo más personas, y siempre que esta problemática o desafío sea resuelto usando tecnología. Vamos a ver un pequeño video que puede resumir mucho mejor, algunos ya lo han visto, pero podemos tener aquí a alguien a lo mejor que no haya visto aún este video. Voy a compartir. Gracias. Hola, soy Emi. En este Día de la Creatividad y la Innovación les tengo una importante sorpresa. Este año volveremos a premiar a las ideas más sorprendentes en Chile, en una nueva versión de Los Creadores. Y en NTV te contamos cómo puedes participar. Solo debes presentar una idea o solución creativa a un problema que afecta a la comunidad. Lo importante es que tu proyecto use tecnología, mejore la calidad de vida de las personas y genere un impacto en tu entorno. Puede ser una aplicación móvil, un robot o lo que se te ocurra. El límite es tu propia imaginación. Cuando tengas tu idea, forma un equipo de máximo 4 integrantes, más un tutor mayor de 18 años, que puede ser tu profesor, papá, mamá, hermano o quien quieras. Luego, inscribe tu proyecto en la página www.loscreadores.cl. Tienes hasta el 12 de octubre para hacerlo. Y por último, graba un video presentando tu idea. No lo olvides, este paso es fundamental para completar tu postulación a Los Creadores 2022. Los proyectos ganadores de cada región viajarán a Santiago para disputar la gran final que transmitiremos aquí en NTV. Pero esperen, aún no les cuento lo mejor. Este año también tendremos un programa formativo. Este no es un requisito para postular, pero si tienes una idea y no sabes cómo llevarla a cabo, inscríbete en los cursos del programa formativo de Los Creadores. Ahí podrás aprender y conocer herramientas para potenciar tu proyecto. Si fuera tú, no me lo perdería, porque el gran premio para el equipo ganador es poder llevar su idea a Boston, Estados Unidos, la cuna de la innovación en el mundo. ¿Qué les parece? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar y junto a mi amigo Renato y nuestro profesor guía, en 2019 creamos Skun. Skun es un robot autónomo y que utiliza energía solar para limpiar la basura que hay en las playas antes de que lleguen al mar, para salvar nuestros océanos y nuestra fauna marina. La idea se nos ocurrió a principios de año, en 2019, y dijimos, oye, ¿sabes qué? Esta es una buena idea. La trabajamos, le hicimos proyectos, la postulamos y quedamos ganadores regionales de Los Creadores 2019. Con esto lo que quiero hacer es invitarlos a que creen, a que ideen, a que se atrevan, a que crean en su proyecto, porque su idea puede ser la que cambie el mundo. Ya han participado más de 6.000 estudiantes de todos los rincones del país y tu idea puede ser la próxima en ganar.
Ingresa a www.loscreadores.cl y entérate de todos los detalles de esta nueva versión de Los Creadores 2022. Postula a Los Creadores 2022. ¡Te esperamos! Ahora sí, bien, profe, espero que hayan quedado aún más motivados a presentar su proyecto junto a sus estudiantes, niños, niñas, jóvenes, cualquier idea que sea creativa, que sea resuelta con tecnología y también cualquier duda que tengan, no duden en escribirnos. Les voy a pedir que nos tomemos una fotito. Gracias, Letia, y también si quieren poner alguna reacción. Bien, a la cuenta de 1, 2, 3. Muy bien, déjenme guardarla. Bien, ya querido docente, muchas gracias por estar aquí. Vamos a dar el pase a Víctor. Muchas gracias, Víctor, por esta masterclass que vamos a vivir hoy día y la sesión ya es toda tuya. Adelante. Hola, buenas tardes, muchas gracias por esto. Es muy interesante estar compartiendo y bueno, nosotros hemos participado Los Creadores por varios años ya y es algo que siempre nos ha gustado mucho verlo. Estoy tratando de poner esto, ¿qué están viendo el nuevo presentador? ¿Está bien? ¿Está todo bien? Se ve bien ahí, se ve bien, Víctor. Entonces, yo quiero hablar un poco de agricultura y cambio climático, dos temas que realmente nos están tocando mucho y que muchas veces no sabemos tanto. Yo creo que a veces, claro que esta puede ser mi formación científica también. Yo creo que muchas veces hablamos del tema sin conocerlo o qué sé yo qué. Entonces, una de las primeras cosas que yo quiero hacer es un poco conversar de esto. Entonces, lo primero, vamos a hablar un poco de lo que es el cambio climático, qué significa, de dónde viene, por qué. Luego vamos a hablar del rol de la agricultura y finalmente qué podemos hacer. Esto obviamente va a generar un montón de ideas, un montón de ideas de proyectos y ese es el objetivo de este tipo de conversaciones, que esto genere proyectos, que esto genere ideas, para tal de que podamos realmente avanzar en esto. Entonces, partamos por el panorama del cambio climático. Entonces, lo primero que uno tiene que acordarse que es el ciclo del carbono. Estamos hablando del problema del carbono, del CO2. Entonces, es la forma como en general se mueven las cosas, se han venido moviendo por cientos y miles de años, donde tenemos una emisión de CO2 hacia la atmósfera que viene en gran parte de la respiración de los animales, de la combustión, de la respiración del suelo, pero por otro lado también tenemos CO2 que se va guardando dentro de la tierra y dentro de los océanos a través de la sedimentación, la decomposición, etcétera, etcétera. Y lo que vemos en rojo un poco al fondo, a la mano izquierda, es lo que ha ido agregando el ser humano. ¿Ya? Y un rato más vamos a ver que no es primera vez que aumenta la temperatura y no es primera vez que hay cambio climático en el planeta, sino que esto es realmente algo que la gran diferencia es que esta vez es el ser humano el que lo está haciendo. ¿Ya? Entonces tenemos dos tipos de ciclos del carbono, el ciclo biológico y el ciclo biogeoquímico que controla el intercambio de CO2 a través de la biosfera y los subsistemas. Entonces, ¿cuáles son las etapas? Perdón, esta cosa aquí. Las etapas del ciclo del carbono. Vamos a hablar primero de la producción del carbono, la síntesis del carbono y también, ¿cómo se llama? Y también de la fijación del carbono. Entonces, la producción de carbono en el fondo es cuando la biosfera exhala en el proceso de respiración CO2, que la decomposición y fermentación y expulsa la hidrósfera, todo esto, y queda guardado CO2, CH4, etcétera, etcétera, y que posee disuelto al aumentar la temperatura. Entonces, variaciones térmicas. La síntesis de carbono se refiere sobre todo a los organismos fotosintéticos, que son las plantas, las algas, las bacterias. Durante la fotosíntesis, esta combinación del CO2, del agua y la energía lumínica es transformada en materia orgánica y oxígeno. Entonces, en este proceso el CO2 es transformado en un compuesto orgánico más asimilable. Y finalmente la fijación o el fijado del carbono es almacenar en los sumideros de carbono. Es decir, el carbono se genera sí o sí. El problema es que queda guardado en los sumideros, que son depósitos naturales o artificiales que capturan y almacenan el carbono de la atmósfera. Y dentro de esto material los océanos, que es el más importante. Los océanos son los sumideros de carbono más importantes que existen. La biomasa vegetal y animal, el permafrost, que es la parte
congelada que tenemos en la Tierra, ¿no? Los polos, las rocas sedimentarias, etcétera. Entonces, eso en el fondo son las etapas. Ahora, ¿qué ha pasado? Si uno mira, ¿por qué esta cosa? Ya. Si uno mira un poco lo que está sucediendo en la emisión de CO2, uno ve que esto aumenta desde el 1850 y está muy relacionado con la revolución industrial, ¿eh? Muy relacionado con la revolución industrial. Desde el 1850 hasta, bueno, este gráfico está hasta el 2017, vemos cómo va aumentando la emisión producida ya por el humano, producida por nuestras maquinarias, nuestros inventos. Y nosotros tenemos el gráfico de más arriba por tipo componente, les pido disculpas, pero son fotos que están en inglés, gráficos que están en inglés, pero tenemos claramente que está el petróleo, el carbón y el gas, que son los que producen esto. Y en el gráfico que se llama grande es un poco por país y por región, ¿ya? China es uno de los principales, Estados Unidos, Asia Pacífico. Vemos que, digamos, lo que está en América, que es el resto de América, tiene una pequeña porcentaje y va bajando, lo mismo que África, muy pequeño, y Europa está disminuyendo afortunadamente. Y aquí hay un tema muy interesante, porque se habla mucho del tema de la reducción de emisiones. Los que más emiten son los países desarrollados. Los que más sufren las consecuencias de las emisiones son los países, sobre todo el hemisferio sur, como ya lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, los antecedentes ya está aceptado totalmente que el aumento de la temperatura está correlacionado con la concentración de CO2. Eso ya es aceptado por la comunidad científica. Siempre hay gente que dice que no, pero está aceptado. No es la primera vez que presenciamos una alta concentración de CO2 en la atmósfera. Sin embargo, es la primera vez en que los humanos están presentes en la Tierra. Es decir, las anteriores aumentos de CO2 que produjeron un cambio climático era en épocas en que no habían seres humanos sobre la Tierra. Por lo tanto, no podemos decir que antiguamente era culpa del ser humano, ahora sí lo decimos abiertamente. La persistencia del CO2, porque ese es el problema, la persistencia, porque si esto se diluyera rápidamente no habría problema, es extremadamente larga, miles de años. Por lo que se deben considerar opciones para mitigar su efecto. Ahora, como ya les dije, CO2 se emite siempre, pero ahora tenemos una parte agregada de CO2 que está. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay tres grandes formas: reducción de emisiones, secuestro del CO2 y también lo que se llama las emisiones negativas. Reducción de emisiones, bueno, es reducir la cantidad de CO2 que se envía a la atmósfera. Secuestro es guardar ese CO2 de alguna forma. Y la tercera emisión es negativa, es decir, a tener emisiones que van a ir a disminuir lo que ya se emitió porque son negativas. Ahora, cuando hablamos de los gases de efecto invernadero, y esto es muy importante como hablar de agricultura, hablamos de tres gases: el CO2, el metano y el óxido nitroso. Después vamos a ver que la agricultura realmente tiene influencia sobre el metano y el óxido nitroso. La verdad que el dióxido de carbono a partir de la agricultura hay grandes discusiones, pero no es tan importante. Y cada vez que hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, están expresadas la cantidad equivalente de CO2 teniendo el mismo efecto de calentamiento en un periodo de 100 años. Y lo que he entretenido, encontré esta foto de un artículo del 14 de agosto de 1912 en un periódico en Estados Unidos, que dice que los hornos del mundo están ahora quemando aproximadamente 2 millones de toneladas de carbón por año. Cuando esto es quemado, el oxígeno está saliendo y estamos enviando 7.000 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera por año. Esto tiende a ser un aire, digamos que es una capa que protege, es como una frazada, y va a aumentar la temperatura. Y el efecto puede ser considerable en algunos siglos. Es decir, ya en 1912 estábamos diciendo que había un problema de cambio climático y ya estaba correlacionado con el dióxido de carbono. Y hoy vemos que esta concentración y los cambios son antropogénicos, es decir, debido al ser humano, y los datos sobre la temperatura y concentración de CO2 ahora y en el pasado son consistentes. Y el calentamiento global se predijo hace más de un siglo, como lo estamos viendo. Y aquí están un poco los datos de años atrás, de cientos de miles de años atrás, 400.000 años antes de la era común, 300.000. Y ustedes ven que cada vez que hay un aumento del dióxido de carbono, es decir, del CO2, de la concentración en la atmósfera, hay un aumento de la temperatura. Baja esta emisión, baja la temperatura. Y esto estamos hablando
de 400.000 años antes de la era común, de 300.000, etcétera, etcétera. Científicamente esto ha sido demostrado, hay métodos científicos que permiten conocer cómo era la temperatura y la concentración de esta cantidad de años. Ahora, ¿por qué cambia el clima? ¿Por qué cambia el clima? ¿Por qué el clima cambia cuando aumenta la concentración? Entonces, bueno, los datos de los paleoclimáticos son una buena indicación de la sensibilidad climática, pero los cambios climáticos ya pueden ser producidos por 4 grandes factores. Un cambio en el brillo del sol, un cambio en el ciclo orbital, un cambio en las placas tectónicas y un cambio en el CO2 en la atmósfera producido por el humano. Y hoy en día estamos viendo fuertemente el cuarto. ¿Qué produce esto? Un cambio climático abrupto que produce cambio en el nivel de los mares, cantidades de lluvia, cantidades en la corriente del Golfo, que la corriente del Golfo es aquella que produce una corriente que está a través del Océano Atlántico, que se origina en el Golfo de México y que influye mucho en el Atlántico Norte, en el mar del Atlántico Norte, y esto produce un poco el clima que hay en Europa, el que le da un clima cálido, ¿ya? Un cambio en la corriente del Golfo cambia el clima inmediatamente en el hemisferio norte. Y también produce liberación de metano, si bien es un proceso natural a largo plazo, la liberación de metano se ve agravada por el calentamiento global. Y esto tiene como resultado efectos negativos, ya que el metano es en sí mismo un potente gas de efecto invernadero. ¿Ya? Eso es un poco para unos antecedentes de lo que es, el cambio climático, de dónde viene. Ahora, si lo miramos de un punto de vista económico y social, hay una teoría económica que surgió en el 2012, que a mí me gusta mucho, se llama la economía de la rosquilla, generada por la economista Kate Raworth, que es una economista inglesa, que ella dice que, una vez más pido disculpas que esté en inglés, no lo encontré en castellano el gráfico, ella dice que nuestra economía debería ser como una rosquilla, ¿ya? En que tiene que tener 2 límites, el límite inferior y el límite superior. Y la economía no debe ir más allá ni para ninguno de los 2 lados. El límite inferior, por decir, o el círculo interior de la rosquilla, está dado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que ya los vamos a ver en la próxima transparencia. Mientras que el límite superior está dado por los límites planetarios que definió Johan Rockström del Stockholm Resilience Center en el 2009. Cada vez que nosotros hablamos, que uno escucha en las noticias, que ya utilizamos los recursos de este año, que sucedió en julio o en junio, si no me equivoco, este año, estamos hablando de eso, estamos hablando de que ya sobrepasamos los límites planetarios, ya utilizamos todos los recursos. Los límites que están en rojo son los que ya los sobrepasamos. Cambio climático, nitrógeno y fósforo, conversión de la tierra, que vamos a hablar un rato más sobre la conversión del uso del suelo, y la pérdida de biodiversidad. Esos 4 ya están en lado crítico. Los otros, acidificación de océanos, polución química, el agua dulce, la contaminación del aire y todo lo que tiene que ver con la capa de ozono, no se han podido hacer métricas que permitan saber dónde estamos. Sí se sabe cuál es el límite, pero no tenemos métricas de lo que hay. Pero ya aquí tenemos 4 zonas que están en peligro, ¿ya? Y varias de ellas relacionadas justamente con la agricultura. Yo decía que el límite inferior o la parte inferior de la rosquilla eran los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que están definidos que deberíamos estarlas cumpliendo para el 2030. Bueno, no lo voy a leer, pero son sumamente interesantes de verlo y de conocerlo, ya que ellos nos llevan a pensar un poco más de cómo debe ser y cómo debe moverse nuestra humanidad. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ir un poco al rol de la agricultura. ¿Qué tiene que ver la agricultura en todo? Entonces, la agricultura aporta principalmente a la emisión de metano y dióxido de nitrógeno, que es lo que yo les decía hace un rato. Perdón, las emisiones de dióxido de carbono, CO2, asociadas al transporte de alimentos o al uso de maquinaria para producir alimentos, son consideradas en otros ítems. Es decir, cuando se hace un análisis por sector sobre las emisiones de CO2 de esta parte están en otros ítems.
La actividad agrícola genera aproximadamente la mitad de las emisiones de metano y 3/4 de las emisiones de óxido nitroso. Es decir, no es poco. ¿Bien? Si bien no son las más graves, porque normalmente podemos, se van degradando más rápidamente, pero igual es bastante. La industria de la alimentación es el mayor causante de las emisiones de CO2 producto del cambio de uso de tierra. Y tiene que ver con esto. Resulta que, lo hemos visto en el Amazonas, se ha visto en muchas partes, que convertimos lo que son bosques en, por ejemplo, terreno para que el ganado se críe. Ahora, el problema no es tanto el bosque el problema, pero ¿cómo se dice? La captura de CO2 que está en la tierra, al sacar esos árboles, ese CO2 sale hasta la atmósfera. Y ese es el gran problema que se produjo con el cambio de uso de la tierra. Hay un montón de CO2 que estaba en la tierra, que se liberó al cambiar esa tierra hacia otros productos y generó esta gran emisión de CO2. 1/3 de la población, de la producción global de alimentos perdida por otro. Y ahí hay un tema como a pensar, digamos, bueno, ¿cómo mejoramos eso? Porque ahí hay un punto bien concreto para proyectos, para pensar ideas. 1/3 de la producción global de alimentos perdida botada. Por otro lado, tenemos una amplia parte, una gran parte de la población, una parte de la población importante que está subalimentada. Entonces, ya ahí tenemos para empezar a pensar qué hacemos con esto. ¿Ya? Y 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero son causadas por la agricultura, la silvicultura y el cambio del uso del suelo. Y aquí tenemos un poco cómo se distribuye. El metano es 14%, el manure, que es el guano en el fondo, es un 3%, el óxido nitroso de la fertilización, y es muy importante que nos acordemos de la fertilización, porque este es un punto bien grave en esto, un 17%. La producción de fertilizantes, un 3%, la quema de biomasa, la producción de arroz, por ejemplo, un 5%, la maquinaria, el riego, y lo más importante es la conversión de uso de la tierra. ¿Ya? Es un tema que lo vemos muchas veces, incluso en Brasil, quemaban bosques, porque al quemarlo lo convertían fácilmente, porque no tienen derecho a botar el bosque. Pero si se quema, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y tenemos hay toda una discusión sobre, a nivel de varias organizaciones internacionales, de cómo tecnológicamente capturar cuando se empieza un incendio forestal lo más temprano posible. ¿Cuáles son los parámetros que hay que ir a medir? Hay varios proyectos que se están trabajando al respecto, así que eso es también algo para considerar dentro de esto. Cómo prevenir y cómo detener lo más rápidamente posible un incendio forestal. Otro tema muy interesante es el uso de la tierra, que también tenemos que pensarlo. Entonces, la superficie de la tierra tiene 29% de tierra y 71% de agua, océano. De este 29%, 71% es habitable. Y de ese 71% habitable, 50% está dedicado a la agricultura, 37% a los bosques. De ese 50%, son 51 millones de kilómetros cuadrados en el mundo, el 50% que habla de agricultura, 77% está dedicado a la crianza de ganado en general, a todo lo que tiene que ver con la vida animal. Solo 23% a los cultivos. Y aquí viene la parte entretenida, y por favor, no quiero decir que hay que ser vegetariano, ¿eh? Cada uno es lo que quiere, no quiero inducir a eso. Pero el total de calorías que tenemos, solo 18% viene de la parte animal y un 82% viene de la alimentación basada en plantas. Y lo mismo con las proteínas, solo un 37% viene de lo animal, de la carne y los lácteos, y un 63% viene de la alimentación basada en plantas. Es decir, le estamos dando 23% de la tierra a lo que nos produce mayor cantidad de calorías y mayor cantidad de proteínas. Entonces, también aquí tenemos que empezar a pensar un poco cómo mejoramos esto.
porque al fin y al cabo lo que estamos tratando de lograr es alimentar a la humanidad, porque si producimos alimentos es para alimentar a la humanidad, no es para otra cosa. ¿Cuál es el impacto del cambio climático en la agricultura? Impacto en los cultivos. Los cultivos dependen de la temperatura óptima del cultivo. Cada cultivo tiene una temperatura óptima. Y si nos vamos a mover fuera de esta temperatura, por arriba o por abajo, vamos a afectar la productividad del cultivo. Altos índices de CO2 reducen el contenido de proteínas y nitrógenos en ciertos cultivos, sobre todo en los cultivos de trigo y maíz, disminuyendo su calidad. Alto índice de CO2 aumentan la maleza, las plagas y los hongos. Reducción del valor nutricional de los cultivos. Entonces, el CO2 me está afectando por ahí en los cultivos. En el ganado, las ondas de calor, que son cada vez más frecuentes, impactan el desarrollo del ganado. El calor produce estrés en los animales, afectando su inmunidad, reduce la fertilidad y la producción de leche. La sequía, obviamente, disminuye la producción de alimento para el ganado. Perdón. Y el incremento de la temperatura aumenta los parásitos y las enfermedades. Ahora, si nos vamos a la pesca, a la parte del mar, tenemos migración de las especies hacia aguas más frías. Cambios en la temperatura afectan los ciclos de reproducción y migración. Acidificación de los océanos debilita las conchas de los mariscos. Y la acidificación modifica las estructuras del ecosistema marino. Es decir, tenemos el impacto del cambio climático es grande. Ahora, la acidificación viene también de los fertilizantes. Lo vamos a conversar unos minutos más, pero hay un tema de que el fertilizante al ser echado en la tierra cambia la acidez de la tierra, me produce eso a través de la percolación, es decir, que va hacia las napas subterráneas, finalmente llega al mar y acidifica el océano. Entonces, 5 puntos clave de un reporte de Naciones Unidas para el cambio climático. Los humanos ya han transformado más del 70% de la tierra del planeta. Los sistemas alimenticios son responsables del 80% de la deforestación, 29% de la emisión de gases de efecto invernadero, y son la causa principal de la pérdida de biodiversidad en la tierra. Lo vamos a ver con un poco de detalle. La protección y restauración de los ecosistemas puede proveer más de un tercio de las acciones necesarias para lograr las metas. Es decir, si nosotros hacemos cosas, tenemos ideas para proteger y restaurar los ecosistemas, ya estamos proveyendo más de un tercio de las acciones que son necesarias. La degradación de la tierra es lo que más amenaza a las comunidades marginadas, ¿ya? Sin embargo, son ellos los que tienen mucho que aportar a la restauración y protección de los ecosistemas. Este reporte de Naciones Unidas habla mucho que tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, no solamente en Chile, en general en el mundo, porque ellos manejaban la tierra mucho mejor de lo que la manejamos nosotros hoy en día. Y el mundo se enfrenta a una dura disyuntiva entre proteger y restaurar la tierra o seguir como si no. Entonces, la degradación del suelo, para dar algunas cifras, las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces disminuyeron en promedio 68% entre 1970 y 2016. Y esto es sobre todo crítico en el centro y sur de América tropical, donde esta población se redujo en el 94%. Pues yo les decía, nosotros somos los que más sufrimos este cambio climático. Y esto se debe a la conversión de pastizales, sabanas, bosques y humedales para la agricultura y las industrias extractivas. Es decir, hemos ido eliminando parte del suelo que se trabajaba en la agricultura para ponerlo en los sistemas alimenticios. Son responsables del 80% de la, el 40% de la superficie terrestre se dedica a la agricultura y más de la mitad de estas tierras están degradadas. El 80% de la deforestación mundial se debe a la agricultura. Aunque intensifiquemos la agricultura, podemos a lo mejor aumentar los rendimientos a corto plazo y a menos que lo hagamos de manera sostenible, vamos a empeorar la tierra. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, fertilizamos en forma excesiva para tener una mejor productividad, estamos generando un conflicto a futuro. El 80% de las tierras agrícolas se destinan a la cría de ganado como ya lo dije. Proteger y restaurar el ecosistema, eso es importantísimo. Protección y restauración del ecosistema va a reducir las emisiones, va a secuestrar el carbono. La degradación del suelo ya está contribuyendo al cambio climático, sin mejorar el suelo inmediatamente para esta contribución al cambio. Debido al cambio climático, muchos bosques y praderas de todo el mundo son más susceptibles de plagas y enfermedades, y una mayor degradación de estos ecosistemas puede crear bucles de retroalimentación que al final van a superar los umbrales climáticos y van a acelerar el calentamiento global mucho más allá del control humano.
Es decir, va a llegar un momento que no vamos a poder echar, que esto ya no va a tener vuelta atrás. Y la restauración en las comunidades, eso es re importante porque la degradación de la tierra es la que más amenaza a las comunidades marginadas. Más de 3.000 millones de personas viven ya con los efectos de la desertificación, la degradación del suelo y la sequía. Principalmente a las comunidades rurales pobres, pequeños agricultores, mujeres, jóvenes, pueblos originarios y otros grupos de riesgo. Hay una falta de atención a las dimensiones sociales y políticas de las iniciativas de restauración. Cada vez que se hace una iniciativa de restauración de la tierra, hay que hacerla con una mirada social y política. Y abordar las injusticias pasadas y actuales contribuirá a crear una dinámica sólida y duradera para la equidad y la sostenibilidad futura. Estamos frente a una elección muy difícil. El mundo se enfrenta a elegir entre proteger y restaurar o seguir como siempre el escenario de referencia sin cambio. Se prevé que las tendencias actuales de degradación de la tierra y los recursos naturales continúen hasta el 2050. Escenario de restauración, donde se habla que la restauración se lleva a cabo a escala masiva y se restauran 5.000 millones de hectáreas para 2050. Y está el escenario de restauración y protección, en el que se restauran y protegen específicamente los ecosistemas vitales. Ahora, mirando otros puntos, y hay que mirar con mucho cuidado. El agua dulce, que siempre hablamos que el agua. La agricultura es el principal consumidor del agua dulce del planeta. Siempre hemos pensado que es la industria, muchas veces decimos que la industria se lleva el agua. No, es la agricultura. Y si ustedes miran a nivel mundial, es un 70%. Pero en Sudamérica estamos en un 50%. ¿Ya? No estamos tan mal. Norteamérica un 60%. África más de un 70%. Asia casi un 80%. Entonces aquí también tenemos que ver cómo podemos reducir, porque esta demanda va a aumentar, cómo podemos reducir el uso del agua manteniendo la productividad del suelo. Ahí es un tema que hay varios investigadores que están trabajando al rato. Otro tema muy importante a considerar cuando uno habla de temas de agricultura es la distribución de los predios, porque 80% de los predios a nivel mundial, esto no es Chile, mundial, tienen menos de 2 hectáreas. Estamos hablando de pequeños agricultores, aproximadamente 500 millones de predios con menos de 2 hectáreas en el año. Y estos pequeños agricultores no están adoptando la tecnología, entonces vamos a hacer sistemas muy bonitos, pero tenemos que asegurarnos que lo adopten. ¿Por qué? Porque es cara, difícil de usar, capacidades digitales de los agricultores y costo y disponibilidad de las comunicaciones. En la mitad del campo no hay internet, no hay 4G. La gente habla, no, cuando va a llegar 5G esto va a solucionar. No hay 5G tampoco, entonces tenemos que tener cuidado cuando hacemos una aplicación que esta sea aplicable en el campo. Otro problema más, bueno, la población está creciendo, a pesar que la tasa de crecimiento ha bajado, pero se prevé que para el 2100 vamos a ser más de 11.000 millones de personas y hay que alimentarlas. Y se estima que para el 2050 la productividad agrícola debería aumentar de 70%. ¿Ya? Les planteé altos problemas, ahora veamos qué podemos hacer. ¿Ya? Porque ese es el tema, ¿qué podemos hacer? ¿Qué ideas se nos ocurren? ¿O qué proyectos se nos podrían ocurrir para cambiar esto? Entonces, encontré el otro día esta caricatura, que la encuentro triste, pero es la realidad. Hablábamos mucho de los autos eléctricos, pero resulta que para producir esa electricidad hemos tenido que usar, hoy en día en Europa están usando carbón porque a Rusia les cortó el gas. Entonces puede ir cargando el Tesla, que es un auto eléctrico en Alemania. Es decir, tengo una tremenda central de generación eléctrica de carbón que me produce energía para cargar el auto. Ahora, cuando uno estudia estos temas, existen las energías renovables, que hemos hablado mucho, etcétera, etcétera. Tenemos las energías eólicas, las energías fotovoltaicas, o la energía solar, y la energía nuclear. Son como las 3 grandes líneas que vemos posibles. Pero cuando uno se pone a usar el lápiz y el papel, se va dando cuenta que la energía eólica no basta, porque no tenemos tanta superficie para poner estas tremendas cosas, tremendos molinos. La energía solar tampoco basta, porque tampoco tenemos tanto lugar para poner paneles, ¿ya? Porque tendríamos que llenar la Tierra de paneles, ¿no? La energía nuclear, ¿y por qué quiero hablar de la energía nuclear? No estoy diciendo que tengamos que hacerla, pero tiene 2 formas.
la fisión y la fusión. La fisión es la que se usa hoy en día y todos nos acordamos lo que pasó en Chernobyl, que hubo un problema de mantenimiento y hubo una explosión, etcétera, etcétera, y se calentó el reactor y finalmente hubo contaminación y dejo de seguir con la historia. Sin embargo, si uno mira en estricto rigor estadístico, la cantidad de muertes por causa de Chernobyl es menor que la cantidad de muertes que se dan en las carreteras. Y podríamos decir que las carreteras es otro tipo de energía porque nos movemos con otro tipo de energía. Pero toda persona es importante, por lo tanto no podemos medir solamente números. Pero toda esta energía está hecha por fisión, es decir, divido el átomo. Pero si yo voy a la energía nuclear por fusión, que es juntar átomos, es más barata. No, perdón, no dije más barata. Es más segura, produce mucho más, pero hay que invertir plata para investigar en eso. Y nadie lo ha querido hacer. Entonces, tenemos un tema económico también entre medio de todo esto. Decimos hay que hacer cambios, pero no invertimos en esos cambios. Yo les quiero contar que los autos eléctricos existen desde el siglo XIX, ¿ya? Y a partir del siglo XIX, perdón, que me fui, me puse a tocar el... A partir del siglo XIX estaban los autos eléctricos. ¿Por qué entramos los autos a combustibles fósiles? Porque era más barato. En los años 70, que viene la primera crisis del petróleo, cuando la OPEP empieza a poner cuotas, empezamos a hablar de la eficiencia de los vehículos. En el 78, 79, termina la crisis del petróleo y dejamos de hablar de eficiencia de los vehículos. Entonces, hay mucha parte política, económica en todo esto, que nosotros los científicos somos capaces de resolver muchas cosas, pero si la política no nos acompaña, no sirve absolutamente. Es bastante interesante la frase que dijo el secretario de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la dijo hace poco, no sé, un mes más o menos. La mitad de la humanidad está en la zona de peligro, por inundaciones, sequías, tormentas extremas e incendios forestales. Ninguna nación es inmune. Sin embargo, seguimos alimentando nuestra adicción a los combustibles fósiles. Tenemos que elegir acción colectiva o suicidio colectivo. Está en nuestras manos. Eso lo dijo hace como un mes atrás. Y cuando hablamos de suicidio colectivo, no es que nos vamos a morir todavía, pero vamos a destruir este planeta si no hacemos. Entonces, ¿cuáles son los temas a considerar? ¿Dónde podemos hacer cosas? Y aquí donde yo los invito, no voy a darle ningún proyecto, ¿eh? Pero aquí es donde los invito a pensar, agricultura inteligente. ¿Qué significa agricultura inteligente? Significa que yo soy capaz de definir cómo debo generar esta agricultura a partir de la medición de ciertos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, riego a partir de la medición de ciertos parámetros, fertilización a partir de la medición de la medición de ciertos parámetros, etc. Agricultura regenerativa es una nueva forma de agricultura en que, por ejemplo, volvemos al cambio de cultivos o al multicultivo. Si uno mira nuestras antiguas tradiciones o la humanidad antiguamente, no cultivaba una sola cosa, sino que había multicultivo, porque eso hace que la tierra se regenere. Pero cuando yo dedico mi campo a solo una cosa, la tierra va perdiéndose, se va degradando, ¿ya? Entonces la agricultura regenerativa trabaja sobre eso. Por ejemplo, la agricultura regenerativa ha encontrado y demostrado que si yo dejo pastar a los animales al aire libre, los mismos animales al ir caminando van a ir enterrando las semillas que el viento va a tirar de lo que ellos mismos comen. Entonces van regenerando su propio alimento. Según algunas teorías, no necesitamos aumentar la productividad del suelo, no necesitamos aumentar la productividad agrícola, sino simplemente necesitamos mejorar la eficiencia del uso de los alimentos. Nueva energía renovable, algo que estuvimos hablando, eficiencia energética, obviamente. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo esos tremendos vehículos en las calles que los usa una sola persona? ¿Sí? Eso ya es de un absurdo que no tiene nombre. Reducción de emisiones, ¿ya? ¿Cómo hacemos una reducción de las emisiones? ¿Cómo generamos menor cantidad de emisiones? Técnicas de secuestro de carbono existen, ya se están trabajando, y emisiones negativas que también ya se están trabajando. Pero les quiero dar un ejemplo hablábamos de agricultura inteligente.
Resulta que cuando uno analiza el crecimiento de una planta, de un árbol o de cualquier vida vegetal, depende de muchas cosas. Depende a nivel suelo, de la textura del suelo, es decir, del tipo de suelo. Es arcilla, es arena, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la temperatura del suelo, depende de la salinidad del suelo, depende del pH del suelo, depende de la conductividad eléctrica del suelo. También depende de la humedad o del agua que posee, o de los nutrientes. Los principales nutrientes son el NPK, que es nitrógeno, fósforo y potasio. Pero después tenemos los otros, el boro, el azufre, hay un montón de nutrientes. Hoy en día lo hacemos a través de fertilizantes, en gran parte. Pero esa es la parte del suelo. Pero la planta además vive en un ambiente, existe el clima. Por ejemplo, a mayor viento, menos dura la humedad del suelo porque hay más transpiración de la planta. A la temperatura ambiente, a medida que va subiendo la temperatura, la planta va transpirando más. Está la luz, el CO2, el oxígeno. Y como dato anecdótico, estuve hace poco en Italia, y estuve visitando un centro de investigación agrícola, y estaban haciendo pruebas de diversos métodos que existen a nivel mundial para proteger el suelo y que haya menos evaporación. Y uno de ellos, me dijeron, viene de Chile y viene de seguramente los pueblos originarios de nuestra tradición agrícola. Y es poner en el suelo paja, hojas o algo que protege al suelo y en el fondo un aislante térmico. Y ellos están haciendo pruebas para ver qué conviene más tener por encima del suelo para proteger la humedad. Entonces, también uno dice, sí, pero eso es conocido, yo lo he visto siempre, yo siempre he visto que le ponen hojas a las casas de los árboles. Ya, pero eso resulta que también puede ser una forma de crecer. Entonces, el sistema de crecimiento y salud de las plantas es extremadamente complejo. No estoy ni siquiera hablando aquí de las pestes ni nada de esas cosas, ni tampoco como anécdota, en un laboratorio se trató de hacer una medición sobre lechuga de temperatura del suelo, humedad del suelo. Resulta que las lechugas duraron menos de una semana porque se la comieron los conejos silvestres. Entonces tampoco estamos hablando de eso, o existe un pájaro que se llama la rara, que se come los cultivos. Entonces aquí estoy solamente hablando de la parte más sencilla, o las heladas, o bueno, entonces es extremadamente complejo el sistema de crecimiento. Y uno podría armar un modelo de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tomar? La especie. No es lo mismo una lechuga que un tomate. No es lo mismo una lechuga española que una lechuga milanesa o que una escarola. No es lo mismo una palta que una palta chilena. ¿Ya? Después, profundidad de raíces. Cuando estamos haciendo un sistema, ¿a qué profundidad vamos a medir? Claro, para una lechuga a lo mejor tengo que medir a 10 centímetros, para un árbol frutal 40. Y medir para actuar, pero ¿cómo y qué medimos? Yo les acabo de mostrar un sistema bastante complejo, entonces uno se pregunta cómo y qué medimos. Bueno, yo espero haberles abierto, no sé si a lo mejor fui muy compleja mi presentación, no sé, les agradezco, o no se queda abierta a preguntas, comentarios, pero espero también haber abierto un poco el espíritu a ideas de proyectos que pueden trabajar con los estudiantes y que espero que ayuden a que resolvamos este tremendo problema que está enfrentando la humanidad. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir para poder ver un poco al resto. Ahí estamos. Muchas gracias, Víctor. Mira, aquí en el chat ya hubo alguna pregunta. Javier nos dice, ¿hay estándares de referencia para valorar la biodiversidad y los ecosistemas de manera económica y biológica, para dimensionar qué tan bien o mal está un ecosistema? A ver, hay estándares de varias cosas, pero la verdad es que como este es un tema muy económico, podemos medir biológicamente las cosas, eso es más fácil. Económicamente es más complejo, porque aquí entramos en temas del conflicto entre la economía y el cuidado de la tierra. Hoy en día no hemos logrado, voy a tocar algo sensible, un tema sensible, que es la frase que dijo en la entrevista de Time el presidente Boric, ¿ya? Que la podemos discutir.
Pero en el fondo está diciendo, señores, países desarrollados, córtenla. Lo que pasa es que a los países desarrollados les da exactamente lo mismo y emiten y emiten y emiten, y los afectados somos nosotros. Entonces, hay estándares científicos, económicos, no estoy tan seguro. Ahora, varios países de Europa, sobre todo, se están yendo a la economía de la rosquilla. Es decir, están empezando a tomar esto entre sus parámetros. Pero los dos grandes contaminadores del mundo, Estados Unidos y China, no lo hacen. No sé si eso responde. Bueno, ahí Belén dice lo mismo pasa con las aguas. Es decir, lo mismo, que no hay control, no hay nada. Es decir, se pierde mucha agua, porque si bien la agricultura usa como un 60% del agua, pero se pierde más de la mitad de eso. Sí, no quiero entrar en temas más conflictivos, pero lo mismo con el agua, es complejo el problema del agua. Yo tengo un campo donde tenemos una APR, de los que viven más en el campo, agua potable rural, y la cosa es crítica con el agua para las personas, pero al lado hay un campo que es verde. Tremendo, tremendo ahí tema. Yo no había tenido la oportunidad, Víctor, de ver todas las consecuencias que genera el aumento del CO2 y estuvo muy interesante. No sé si ahí alguien más tiene. Ah, Belén levantó ahí la mano. Adelante, Belén. Gracias Víctor. Igual, súper interesante la clase, que en realidad habían varios temas que yo ignoraba. Y claro, con el tema del agua, a mí me pasó que nosotros con los chiquillos, que estoy con un proyecto en octavo, investigamos mucho sobre el tema del agua, de cómo cuidarla, porque nosotros vivimos en el norte de Chile, en Antofagasta. Entonces los chiquillos querían impactar de manera nacional con su proyecto y se enfocaron en minería. Entonces, claro, los mandé a investigar y todo el tema, hasta que llegaba a la conclusión que hay ciertas cosas que escapan definitivamente de nuestras manos, sobre todo con el área de la minería. Porque, para bien o para mal, económicamente, claro, la minería da mucho, pero pucha que le estamos haciendo daño al planeta. Y como en el tema de la agua, yo le decía a los niños y ellos me decían también a mí, pero todo lo que hace la minería es legal, porque hay un vacío en Chile con el tema del agua, que es súper complejo. Entonces, está bien que los niños investiguen y lleguen a estas conclusiones. Sin embargo, uno como docente tampoco tiene mucho que ver ahí, y bueno, como les digo, no hay una solución más que cambiar leyes. Ahí se me ocurre un proyecto entretenido para los niños del norte, bueno, para cualquier niño, pero el tema del agua, que están hablando un poco ahora acá. Hay un país que solucionó mucho sus problemas de agua teniendo puro desierto, que es Israel. Y una de las cosas que se hicieron allá y que ya está a la venta, pues sería re entretenido hacer un sistema nuestro, es la captura del agua del medio ambiente. Ellos hicieron máquinas que capturan, los españoles también lo han hecho, pero nada nos impide a nosotros hacerlo. Entonces ahí también hay una idea, cómo capturar agua del medio ambiente, y se logra buena cantidad de agua, sobre todo en el desierto. Acá en Chile también lo hicieron. ¿Quién lo hizo, Gabriel? No sabía. A Freshwater. Pero ahí ustedes tienen también un proyecto para los niños, cómo capturar agua, o cómo en la zona ya no tan, no, la famosa Camanchaca, la captura de la Camanchaca también. Entonces, todas esas cosas se pueden ir haciendo para resolver el problema del agua. Pero Sí, lo y otro ahí que se puede hacer es, adelante nomás, perdón, Víctor. no, te decía, es optimizar el uso del agua en la agricultura. Si la agricultura usa mucho agua, pierde mucha agua. Fíjate que ninguno de los sistemas que hoy en día yo conozca, que tratan de automatizar el riego, aunque de acuerdo a un amigo agrónomo, él me dice el riego inteligente, estamos muy lejos de lograrlo. Creo que ninguno de los sistemas que yo conozco considera el tipo de suelo. Resulta que si el suelo es arenoso, el agua baja rápidamente; si el suelo es arcilloso, el agua se expande horizontalmente, mientras que si es arenoso, se va verticalmente. Entonces, tú puedes regar en un suelo arenoso y no te va a servir. En suelo arenoso se riega más seguido y menor cantidad; en suelo arcilloso se riega menos seguido porque se expande. Entonces, son temas también para considerar al hacer sistemas de medición de riego.
Mira, y ese sistema no existe, ¿eh? Y es a lo mejor un sistema Eso de no riego existe. Eso sí que no adaptado. existe. Eso sí que no existe. Y lo otro importante para el riego, que es mi tema más, es la salinidad del suelo, que se mide por conductividad eléctrica. Mientras más sal tenga el suelo, mayor energía necesitan las raíces para capturar el agua. Y por eso tú puedes tener que tú riega y se te muere igual el cultivo, porque el suelo es salino. Entonces eso también es un tema. Y ahí hay que, para medir la salinidad se mide por conductividad eléctrica. En el fondo son dos electrodos que hay en la Tierra y después eso se convierte a través de ciertas ecuaciones a saber qué porcentaje de sal tiene la Tierra. Y la ¿Víctor? solución para eso es solamente lavar el suelo. Ya, no digo nada más. No nos vamos, Yo está me buenísimo rayo, me y rayo con esto. cada vez el tema está mejor. Leti, ¿tú tenías la mano levantada? Sí, quería tener una mirada más positiva, que en este momento yo creo que, como bien se dice, está la parte económica, ¿cierto? Como que eso es lo primordial frente al cuidado del planeta y todo esto. Ser optimista ¿de qué forma? Siendo nosotros los motivadores a nuestros niños, a nuestros estudiantes, de motivarlos a que haya un cambio, a que creen proyectos, busquen soluciones frente a esta problemática, porque ellos van a ser los adultos del día de mañana. Entonces puede que alguno de todos esos niños pueda llegar a instancias más arriba, donde puedan producir un cambio. Y si no nos movemos nosotros, ¿qué lo va a hacer? Entonces pienso que hay que partir desde parte de lo que es educar a los más pequeños para ser adultos responsables el día de mañana. Eso es muy cierto, eso es muy, muy cierto. Estoy buscando un dato, una pregunta que hicieron ahí sobre el tema de emisión negativa. Denme un minuto, ya que Sí, pues estoy sí, buscando un dato al Leti, respecto. se conecta también eso con quizás despertar el interés en otras carreras, en otras áreas que puedan estudiar también los niños, niñas, y no solo estudiar, quizás interesarse, porque hemos visto también jóvenes que a veces comienzan siendo autodidactas y a investigar cada vez más y a crear proyectos, entonces es súper interesante. A ver, por ejemplo, en el fondo es quitarle CO2 a la atmósfera. Esa es la emisión negativa. Voy traduciendo, porque tengo notas en inglés. Es, por ejemplo, utilizar procesos biológicos que aumentan la cantidad de carbono que se guarda en bosques. Porque el carbono se mantiene en la tierra. Entonces, buscar algún proceso biológico que haga que eso aumente. Utilizar plantas de biomasa como energía en conjunto con cantidad de carbón guardado. Hay un tema que re entretenido que leí la otra vez que yo no sabía. Siempre se dice que la leña contamina. ¿Ya? Contamina mucho menos que los fósiles, que los combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque cuando yo corto leña, corto un árbol, estoy sacando carbón que está guardado hace poco ahí. Porque el árbol tiene ¿cuánto? 10 años, 20 años. Mientras que si yo uso combustibles fósiles, estoy utilizando carbón que fue guardado ahí hace millones de años. Entonces es más difícil asimilar ese carbón que el de la leña. Entonces, también es un tema para empezar a trabajar sobre el tema de la biomasa, la quema de biomasa que me permite hacer emisiones negativas. Usar procesos químicos para capturar el CO2 alrededor del aire. Es decir, es un proceso que lo captura de la atmósfera y secuestrarlo, porque hay que ir a guardarlo después. Y mejorar los procesos geológicos que capturan el CO2, porque, por ejemplo, el CO2 es guardado en las rocas. Entonces hay harta investigación en eso, cómo yo mejoro la captura de CO2 por las rocas. Eso un poco sobre el tema de emisiones negativas. Y la otra parte importante es que un bosque maduro ya no guarda mucho CO2 porque lo guarda en el momento de crecer. Una vez que ya creció ya no guarda más. Entonces los bosques maduros ya no guardan. Entonces, por eso se habla de la reforestación y es ahí donde uno produce mayor captura de CO2.
Yo creo que un gran proyecto, bueno, está dicho acá, es crear ciudadanos conscientes y activos en esto, porque aquí hay una falta de cultura ecológica. Aquí eso, José Salinas dijo, existió un proyecto en la Universidad de La Serena con vasijas semipermeables. ¿De qué se trataba eso, José? Si puede detallarlo un poco. Esto en la década de los 80, 90, se instaló un monitoreo ahí en un sector que es la Cuesta Pajonales, que normalmente hay camanchaca, ¿Ya? y capturaban el agua de la camanchaca, la llevaban a unos estanques, de unos estanques tenían, como quien conoce un sistema de goteo, pero en vez del goteo de la planta, llevaba una vasija que tenía una entrada y una salida, y esta vasija filtraba agua, pero en pequeñas cantidades. Entonces mantenía la raíz húmeda. Ya, interesante. Si no recuerdo bien, creo que esto lo copiaron de un modelo de las culturas de México. Y que ese es uno de los temas que dice este reporte de Naciones Unidas y varios científicos dicen, ¿para qué nos complicamos? Miremos las culturas nativas, que ellos sí lo hacían. Cuando uno, por ejemplo, mira las famosas terrazas de riego de los incas, bueno, está todo ahí, sí, un poco. Ahora, si uno le mete un poco de tecnología a eso, vamos a ganar muchísimo. Entonces, Entonces, ¿qué es lo que...? el Sí, profesor que era un profesor de arte que le enseñaba cerámica, y él ¿ya? empezó a desarrollar estas vasijas y digamos, los alumnos de ese tiempo algunos tienen que haber transferido y debe tener la información completa. Pero es un bonito proyecto para Porque era, los digamos, niños. con poquita agua, y no sé, por ejemplo, no sé si 5 litros de agua regaban como 15 o 20 plantas, una cosa así. Ahí tienen otro idea de proyecto que es bonito. Que cualquier cosa que optimice el uso del agua va a ayudar. Víctor, y respecto, por ejemplo, a tu expertise en tecnología, lo que tú has visto, ¿le dejaría algún mensaje a los estudiantes, a niños, niñas, jóvenes, ¿Tú dices para estos proyectos o en general? en general? ¿O qué Yo mensaje te creo, hubiera gustado a ti recibir? Belén dice, no tienen más idea que me confundo. No, a ver, en general, yo creo que hay un gran tema, que si uno lo analiza, el cambio climático, el cambio climático está trayendo impacto en muchas cosas. Salud, en la salud de las personas y en la salud del planeta en general. Está trayendo un impacto en la pobreza. Es decir, la gente está siendo más pobre debido al cambio climático. Yo no sé si ustedes conocen el concepto de la seguridad alimenticia de Naciones Unidas, que dice que cada persona debe poder comer una cantidad mínima por día. Se le llama seguridad alimenticia. El cambio climático afecta a la seguridad alimenticia. El cambio climático afecta a las migraciones. La gente está migrando porque hay tierras que ya no son vivibles. El cambio climático está afectando todo. Entonces, yo el mayor mensaje que le diría a los niños sería, por favor, estudien ciencia para poder ayudar a la humanidad a resolver esto, pero en una forma sostenible y una forma ecológica, en una forma, ¿cómo puedo decir? En una forma que piense en que somos un planeta, no somos individuos, somos una sociedad, somos varias sociedades y que convivimos con otros seres vivos como las plantas, los animales, etcétera, etcétera. Entonces, también un poco, yo diría eso como mensaje, pero es decir, utilicemos la ciencia que nos puede ayudar en esto y para eso hay que estudiar ciencia. Y ojalá hayan cada vez más niños que se vayan hacia las áreas llamadas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Sobre todo, cada vez haya más niñas también, así que es un mensaje fuerte a los profesores, motiven a las niñas, porque nosotros que trabajamos en esto vemos es terrible, porque queremos tener paridad y todo, pero no lo logramos. Necesitamos que entren más niñas a la universidad. Y hay cualquier cosa que necesiten, cuenten con mi ayuda para todo lo que necesiten.
los creadores tienen todos mis datos, ustedes me pueden contactar. Es más, si es necesario de repente ir a dar charla a los colegios, podemos arreglarlo con sinopsis para que vaya gente, pero tenemos que crear un movimiento que no solamente se preocupe del cambio climático, sino que se preocupe de que nuestro país se desarrolle en forma sostenible, y la tecnología es un medio para hacerlo. Qué gran mensaje, Eso. Víctor, y también incluyendo a las niñas, más niñas. Vemos en estas carreras, en estas áreas, Sí, que pues. por más que las empresas, organizaciones quieran tener más mujeres, no hay muchas veces. Es que hay que partir desde los colegios, y lo que pasa que, a ver, yo la otra vez me reí mucho, pero allá donde yo tengo el campo, campo, la Junta de Vecinos organiza siempre esta cuestión de Navidad, y viene el camión de la municipalidad, pues, a entregarle regalos a los niños. Pelota para los hombres, muñeca para las mujeres. Pues sí, desde ahí viene el problema. Entonces, a ver, no tengo nada contra las muñecas, ni nada, pero no puede ser. Entonces tenemos que generar un cambio desde la infancia. Sí. Yo recuerdo, a propósito de eso que dice Víctor, siendo chica y quería tener un auto a control remoto y siempre lo quise tener y nunca me lo regalaban, lo encontraba tan entretenido. Y pasan, bueno, muchos estereotipos también asociados ahí, sobre todo cuando uno es más chica. Y eso tiene que cambiar también. Encontré un link ahí que habla Sí, de sí la lo vi. cosecha. Sí Dice lo que vi, ahorra el lo estás 80% del agua Así. ¿viste? de alguien Pero de es que Santiago que se instaló en La es que Serena. a lo mejor lo que se puede hacer es buscar alguna forma de hacer algo similar con tecnología, y hay un proyecto. No, dije, Belén pidió que no demos más idea porque si no nos íbamos a confundir. Pero eso sería bonito, captura del agua de la atmósfera. Bien, Eso. querido. Ahí alguien no habla, Rubén. ¿A dónde? Liceo Gabaldino Riveros de Castro. Ah, feliz yo voy a Ah, Castro. Me encanta Castro. Bueno, está invitado, profesor, para Muchas que gracias. nos pueda visitar y dar una charla. Estamos motivando a las niñas para que se motiven a avanzar con el tema de la ciencia y la tecnología. Sí. Vamos a guardar la invitación, vamos a ir. ¿Ya? Gracias, Rubén. Esperamos ahí también verte, Rubén, postulando una idea. Ahí también, a propósito de lo que hablaban, no se olviden, profes, que no es necesario que sea algo que no exista, sino que puede ser también algo adaptado a la localidad, a la región, ya que sea desde un estudiante, ya es creativo porque viene desde otra realidad, desde otro contexto. Puedo hacerte un comentario al respecto, que es re importante, porque en Chile tenemos una mala costumbre de decir ya está hecho, ¿para qué lo vamos a hacer? Esa es una frase que nos ha hecho mal por décadas, y por muchas décadas. Eso le digo a los niños, pero eso es por fiado. El ejemplo que hay que darle a los niños es el siguiente. En los años 60, Corea del Sur tenía un PIB, Producto Interno Bruto, menor al chileno. Corea del Sur vendía pescado, era casi una caleta de pescadores. Eso ustedes lo buscan, está en todas partes de internet. Hoy día Corea del Sur es una potencia. Corea del Sur se convirtió en el país número 1 en autos. La industria automotriz existe desde el siglo XIX con Mercedes-Benz, que fue el primero, después vino Ford en el siglo XX, pero hoy en día los líderes son los coreanos y los chinos. Y ellos no estaban en el mundo automotriz, pero ellos decidieron ser los mejores. Entonces hay un tema de decisión, un tema, desgraciadamente, y eso está cambiando, porque tuvimos una reunión el otro día con el ministro de Ciencia y Tecnología, y se quiere crear un nuevo modelo de desarrollo donde se impulse lo nacional. Y dejemos de decir, ya lo hicieron los japoneses, ¿para qué lo vamos a hacer? Ya lo hicieron ¿para qué lo vamos a hacer? Y el otro ejemplo que ustedes le pueden decir a los niños, que yo lo uso en varias charlas, yo digo, si yo les menciono Brasil, ¿qué se les viene a la mente? Entonces me dicen Neymar, el fútbol, el carnaval. Yo les menciono Argentina, Messi, a lo mejor el tango. Yo les menciono Chile, ya está, Alexis Sánchez, Vidal,
el vino, el salmón. Y si yo les menciono Corea, todos van a hablar de tecnología. Y si les menciono Japón, van a hablar de tecnología. Ya, pues, ¿por qué nosotros no podemos nosotros ser los que hagamos la tecnología? Es cosa de creérselo nomás. Eso hay que hacer una campaña a nivel nacional. Es terrible esa frase. Yo cada vez que me dicen eso, ya está hecho, me dan ganas de pegarle, más o menos. Sí, muchas veces no lo tenemos acá porque probablemente hay que adaptarlo a nuestro contexto también. Ahí Leti nos pone, se puede hacer un proyecto que puede ya existir, pero tiene algo que es diferente y marca la diferencia. De todas maneras, pero y además que sea una gotita mejor. Una gotita mejor basta y sobra. O que sea igual de bueno. Pero tiene un sello que no va a tener el otro. Está hecho en Chile. Y ese sello es importante. Muchas gracias, Víctor. Estuvo muy interesante esta masterclass. Estuvo buenísimo el tema para despertar sobre todo ahí la creatividad, mirar más allá de lo que estamos viendo en el día a día. Ahí Belén nos dicen por ahí, si no enamoras tienes que ser barato. Wow, ese no lo conocía. ¿De dónde viene eso? No lo conocía. Víctor Cooper, en una charla una vez dijo, cuando tengas un negocio, no importa que se repita, pero tiene que ser distinto. Entonces, porque al final si haces lo mismo que todo el mundo, va a tener que ser barato nomás, no queda de otra. Pero sí, si lo haces diferente, está bueno. Ahí está la clave. Me gustó la frase, la voy a guardar, gracias. Hacerlo especial, diferente. Gracias, Belén. Bien, yo acá en el chat les voy a dejar un link si se quieren unir a las mentorías de la próxima semana y ya vamos a ir dando término a esta masterclass. Muchas gracias a todos los participantes, por supuesto gracias a Víctor, fue tremenda masterclass, súper interesante, aprendimos mucho, me sentí como en una clase de la universidad, se extrañan esos tiempos y estuvo buenísima. Muchas gracias Víctor. Gracias. ¿Comentar algo? No, que ojalá hagan bonitos proyectos nomás y desearles suerte a todos con los proyectos. Muchas gracias, Víctor. Gracias, profe. Gracias. Vamos a estarles compartiendo la grabación. Y mucho éxito con las postulaciones. Eso, que estén bien. Gracias, chao. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, estuvo bueno.